Tenemos un escenario, podríamos decir, adverso, con los contagios de COVID que van en aumento y también durante esta época del año que comienzan a asomar otras afecciones, enfermedades respiratorias. Por eso también estamos muy alerta y queremos conversar con la doctora Ana María Herrera, broncopulmonar de la Clínica Santa María, para hablar de este tema, cómo prevenir, qué pasa durante estos días, durante estas semanas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Buenos días, Carla. Gracias. Buenos días. Mire, estamos hablando que quizás, como no ocurrió en los últimos 2 años, podrían asomar más enfermedades respiratorias con mayor índice de contagio, teniendo en cuenta que en los últimos 2 años el confinamiento o una menor movilidad implicaba que no estuviéramos tan preocupados como lo que puede ocurrir ahora, además con las condiciones del aire que han sido también bastante malas, ¿no? Claro, hay varios factores que influyen en el incremento de las infecciones respiratorias, sobre todo en los niños. Hay que considerar que durante los años de pandemia, el 2020, el 2021, la mayoría de los niños estuvieron, como tú dices, confinados en sus casas, sin contacto con otros niños y por tanto no hubo circulación de ningún virus aparte del coronavirus. Por lo tanto, todos estos niños están como sin defensas contra las distintas infecciones virales, los virus estacionales como el sincicial, la influenza, adenovirus, parainfluenza, etc. Y entonces ahora los niños, como volvieron a clases, volvieron al jardín infantil, inmediatamente comienza la circulación de los virus estacionales y esto se suma al coronavirus. Entonces hemos visto un importante aumento en las consultas por patologías respiratorias, como que en este momento tenemos circulación de todos los virus aparte del coronavirus. Y a esto se suma las bajas temperaturas que hemos tenido, la contaminación y también un poco la sensación de falta de riesgo un poco de la población, como que nos hemos relajado un poco. Y a esto además hay que sumar que todavía no alcanzamos el objetivo en cuanto a la vacunación de la influenza, que en este momento estamos más o menos en un 76%, siendo lo ideal que la población en riesgo esté en un 85% vacunada. Entonces son varios factores que inciden en que estamos viendo un incremento muy importante en las infecciones respiratorias. Doctora, ¿y qué podemos hacer sobre todo para cuidar a nuestros niños? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque son tantos factores y uno se pregunta, ¿por qué se resfrían los niños? ¿Por el contacto con otros? ¿Por los cambios de temperatura? ¿Porque no ventilamos bien la casa? A ver si nos puede decir cómo cuidarnos un poquitito más. Bueno, creo que es fundamental lo que tú dices en que el principal objetivo es que tratemos de prevenir las infecciones respiratorias. Para esto, por ejemplo, en la casa es muy importante realizar una ventilación, por lo menos unos 10 minutos que esté ventilada la casa todos los días. Evitar concurrir a lugares que sean muy aglomerados, ¿no es cierto? Por ejemplo, los malls. El lavado frecuente de manos, tratar de mantener el distanciamiento físico. Yo también recomendaría que los pacientes usaran siempre la mascarilla. Evitar el contacto también con niños o adultos que estén resfriados. Y si, por ejemplo, mi hijo está con fiebre o está con tos, no mandarlo al colegio, no mandarlo al jardín, de manera de evitar que otros niños también se contagien. También por estos bajas temperaturas, importante, sobre todo en la mañana, abrigar muy bien a los niños, cubrir las vías respiratorias, ojalá con una bufanda, con un cuellito, de manera de evitar que inhalen el aire frío. Así que todas son medidas a lo mejor fáciles, pero que nos ayudan a evitar las infecciones respiratorias. Doctora, ¿cómo afecta, usted misma decía, cómo afecta el frío y el smog también a las infecciones respiratorias? Pero hay otro tema que a mí siempre me complica. Usted dice, hay que salir abrigado, pero de verdad en esta época los cambios de temperatura son muy fríos en la mañana y en la tarde como que suben un poco las temperaturas. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos para poder paliar este conjunto de factores que influyen justamente en las infecciones respiratorias en esta época? Lo más importante, creo yo, es vestirse con capas, distintas capas, de manera de salir con muchas de estas capas en la mañana cuando hace mucho frío. Importante cubrir las vías respiratorias idealmente y en la medida que la temperatura vaya subiendo, entonces yo me voy sacando las capas externas.
Yo creo que eso es lo más práctico. Lo otro, doctora, he escuchado a hartas personas a propósito del uso de la mascarilla, ¿no? Que obviamente apareció con el tema del COVID, con la autorización que hoy tenemos, ¿no? De no usar la mascarilla en lugares abiertos, cuando mantengamos por lo menos 1 metro de distancia con la otra persona. Pero he escuchado gente, ¿sabes qué? Yo también la mantengo, la sigo usando, y hemos visto gente en los paraderos, en lugar al exterior, que sigue usando, dice, para prevenir incluso otras enfermedades. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es difícil mantener el distanciamiento físico en la calle, por ejemplo, en el paradero, imposible. Así que en esa situación yo creo que es mucho más conveniente seguir usando la mascarilla. Ahora, la mascarilla es un elemento muy adecuado, no solamente para prevenir el COVID-19, claro, como ya estamos acostumbrados, sino también para prevenir todas las infecciones virales, ya que recordemos que estas se transmiten por vía aérea, ¿no es cierto? Por contacto con las gotitas que salen al hablar, al respirar, por la tos. Entonces creo que es un elemento que nos ayuda transversalmente para evitar las infecciones por los distintos virus. Doctora, una cosa es como resguardarse del contacto con otro que pueda tener un virus y nos contagie, pero ¿qué pasa con el frío propiamente tal? ¿Nos enferma cuando nos exponemos y no nos tapamos bien las orejas, cuando no nos tapamos bien la garganta y por lo tanto a lo mejor nuestras amígdalas se resienten? ¿Es importante mantener ciertas partes del cuerpo calefaccionadas? En el fondo, ¿ese frío extremo sí nos enferma? O sea, no es que nos enferme, pero al inhalar el aire frío, ya sea por la nariz, por la boca, la vía respiratoria se enfría también. Y esto es importante porque en las células respiratorias tenemos unos pelitos que se llaman cilios, que están sobre la célula respiratoria y están constantemente moviéndose. Estos cilios son de gran importancia, ya que es la primera barrera contra las distintas infecciones. Por ejemplo, si entra una bacteria, si entra un virus o partículas de contaminación, estos pelitos actúan como una verdadera correa transportadora que sacan a estos agentes fuera de la vía respiratoria. Esto ocurre a temperatura normal, pero si estas vías respiratorias se enfrían, estos pelitos dejan de moverse y entonces quedamos más susceptibles a que penetre una bacteria, que penetre un virus. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el frío, sobre todo, nos puede hacer tener una mayor predisposición a adquirir infecciones respiratorias. Doctora, hablemos de lo que ocurre dentro de nuestro hogar. Estamos hablando de lo que ocurre afuera, con la contaminación, con el smog que influye, pero lo que ocurre dentro de nuestro hogar, sobre todo con la calefacción a parafina, con, por ejemplo, nuestros abuelos que quedan en casa y que no circulan mucho, sobre todo en esta época. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra casa no se transforme también en un problema, sobre todo en la contaminación adentro? Ese factor que tú dices es de gran importancia, porque no solamente es importante la contaminación ambiental, ¿no es cierto?, que puede causar una irritación de las vías respiratorias. Más importante aún, yo creo que es la contaminación que hay dentro de la casa. Y al respecto, las calefacciones contaminantes, como tú dices, la estufa a leña, la estufa a parafina, y también, súper importante recordar el tabaquismo, ¿ya? Muchos papás fuman y eso también afecta a las vías respiratorias de los niños, porque los niños en el fondo también tienen contacto con el humo de cigarrillo, se llama humo de segunda mano, ¿ya? Así que para eso tratar de evitar fumar dentro de la casa, ojalá poder usar una calefacción lo menos contaminante posible. Bueno, eso va a depender mucho de las características socioeconómicas de la familia, ¿no es cierto? Eso a veces es difícil de manejar, pero tratar de prender la calefacción en los momentos, no todo el día, sino en los momentos más fríos, y después siempre ventilar la casa. Muy bien, importantes recomendaciones y por supuesto la información que nos entrega doctora Ana María Herrera, broncopulmonar de la Clínica Santa María. Le queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias. Gracias, doctora, que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias. Chao.